Estamos en Buenos Aires, estamos con el licenciado en Biología y doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia, un hombre que creo lleva 30 años ya trabajando en la Antártida. Martín Díaz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Martín, bueno, estos 30 años desde que llegaste por primera vez a la Antártida, más allá de perfilar mucho tu profesión, también, bueno, tu pasión y buena parte de tu vida dedicada a esto. Sí, sí, la verdad que, bueno, se va a cumplir ahora el 4 de septiembre, justamente se cumplen 30 años de mi primer viaje y la verdad que fue un viaje sin retorno, digamos, porque cambió muchas cosas, muchas decisiones de vida. Ahí cambió la decisión de qué carrera estudiar, de qué profesión elegir y obviamente ha marcado, si bien no he estado los 30 años ligado a la actividad antártica, he dejado algunos años de descanso, digamos. eh, es una actividad que obviamente te marca, porque te marca el lugar, ¿no? Es un territorio único desde muchos puntos de vista, desde lo ambiental, desde lo natural, desde la forma de gestionarlo como territorio. Y eso obviamente te marca muchísimo y te genera una afinidad con el lugar como ningún otro, ¿no? de nuestro país. Es indudable eso, ¿no? Esa sensación, Martín, de, bueno, esa inmensidad, esa distancia, eh, esa lejanía, se veía mucho más hace 30 años, cuando, por ejemplo, no teníamos estos sistemas de comunicación, esta tecnología. Debe haber sido un impacto también muy fuerte en aquella época. Sí, 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 siempre cuento que yo, obviamente cuando empecé a viajar no había celular, no había ningún tipo de conexión, de hecho mi familia, mis padres no tenían ni siquiera teléfono en su casa, así que yo en esos primeros viajes uno se iba y un día volvía y tocaba la puerta, no se sabía a dónde uno estaba, cuándo volvía, que como no tenía novedades de su familia. Obviamente eso ha ido cambiando, ¿no? Hoy tenemos en las bases antárticas, por suerte, todo tipo de comunicación, celular, internet y todo eso ha cambiado, ¿no? La forma de conectarse del continente del continente antártico con las ciudades que tenemos del lado sudamericano de Argentina. Pero bueno, también a veces la sobreinformación cuando uno está aislado allá, a veces también puede jugar alguna mala pasada, ¿no? Eso también Claro. hay que tener en cuenta porque cuando vos estás en un lugar, digamos, a mí me pasó con la pandemia, ¿no? Esto que hubo que quedarse encerrado, bueno, nosotros los que hemos estado en la Antártida tenemos alguna experiencia de no poder movernos de un lugar por mucho tiempo, por muchos meses o por muchos días, a veces encerrados por una tormenta o porque por muchos meses no te vas del lugar porque no te pueden venir a buscar. Y bueno, la comunicación también hoy juega un papel muy distinto a hace 30 años atrás, decididamente, en cosas buenas y a veces en cosas malas también, pero bueno, sí, es otro tipo de comunicación la que tenemos actualmente. Martín, bueno, vos estás a cargo ahora de la División de Gestión Ambiental, ¿no? Del Comando Conjunto Antártico, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el turismo es el plan de gestión que están llevando a cabo ustedes. Y uno supone que uno de los parámetros centrales de toda esta actividad es la preservación del biosistema, de la biología, de todo lo que es el continente antártico, ¿verdad? Así es, sí, te corrijo solo una cosita, yo estoy ahora hace 2 años a cargo del programa de gestión ambiental de la Dirección Nacional del Antártico. Estaba en ese cargo que mencionaste y Claro. 2 años me pasaron al que tengo actualmente. Sí, desde el año 91 que se sancionó el Protocolo de Madrid, que fue el protocolo ambiental anexo al Tratado Antártico de 1959, el objetivo central de la Antártida para los 29 países que cogobernamos el territorio es la preservación del ambiente antártico, como se dice, de los ecosistemas dependientes y asociados, así lo dice técnicamente el protocolo. Y desde ese momento, bueno, firmado en el 91 y sancionado en el 98, el protocolo ambiental es el que regula absolutamente todas las actividades, la forma de hacer las actividades en la Antártida y tiene como objetivo la preservación, ¿no? de esos sistemas naturales. Obviamente
y hoy hablábamos de las diferencias en cómo comunicarnos, también los problemas ambientales en estos 40 años desde que se firmó el protocolo han cambiado y muchísimo, ¿no? Han cambiado, ha aparecido el cambio climático como nunca, un montón de efectos que eran impensados todavía hace 40 años atrás, aunque parezca un tiempo corto, pero digamos, no eran el protocolo se sancionó para controlar el impacto de las actividades humanas que realizábamos allá y ahora también hay que empezar a tener en cuenta, o se está teniendo en cuenta, otras problemáticas globales que también impactan al continente, ¿no? Pero bueno, sigue siendo el objetivo de los países partes del tratado la preservación del ecosistema, ¿no? Por sobre todas las cosas. Martín, buen día. Carla, aquí te saluda de este lado. Bueno, hace 30 años decís que estás por allí, ¿y cuáles son las características, las cosas que ven allí que evidencian esto que estás contando, ¿no? Del cambio climático? ¿En qué se ve? ¿Qué cambios han habido allí en la Antártida? ¿Qué tal, Carla? Buen día. Buen ¿Cómo día. estás? Muy bien. Mira, hoy, por ejemplo, me toca a mí, yo integro como representante titular argentina del Comité de Protección Ambiental del Tratado Antártico, que es el organismo que regula toda la actividad de protección ambiental del continente. Y tenemos hoy como preocupación número 1 en nuestra agenda de trabajo el tema del cambio climático. ¿Y en qué lo observamos? Digamos, los cambios, obviamente, en 40 años son muy drásticos en muchos sectores. No toda la Antártida sufre los efectos del cambio climático por igual, pero sí lo que conocemos nosotros como el sector antártico argentino, está la península antártica. La península, y en especial el norte de la península antártica, donde Argentina tiene todas sus bases, es, después del Ártico, el lugar del mundo que más se sienten los efectos del cambio climático. Para que vos entiendas, o en función de lo que vos me preguntabas, y para que la gente comprenda, se ve obviamente una pérdida de todo lo que es masas de hielo marino muy grande. Se ve una pérdida muy grande de los glaciares, tienen un nivel de retracción muy importante. Y entonces empezamos a tener modificación muy grande de los ambientes. En esos ambientes donde antes había hielo, empieza a desarrollarse suelo y vegetación. Hay notas, ¿no?, que uno puede ver en la noticia, dice que la Antártida se empieza a poner verde porque la vegetación empieza a encontrar suelo. Y acá hago una aclaración: la Antártida hasta hace muy poco tiempo tenía solo un 1% de su superficie libre de hielo, y eso es lo que más va cambiando. Cada vez tenés más superficie libre de hielo, sin hielo, donde empieza a desarrollarse suelo, vegetación, y obviamente esto tiene empieza a cambiar los ecosistemas. Las especies del lugar, tienen distintas dinámicas de respuesta a estos problemas, y además empezás a tener otro problema. La Antártida es cada vez más visitada, cada vez tenés más turismo, más actividades, y entonces empieza a ser mucho más grave el peligro de que especies no antárticas que llevemos de manera sin intención se puedan asentar también en el continente, ¿no? Ese es un problema hoy bastante grave y un riesgo sobre el cual se está poniendo mucha atención, donde ver si no empezamos a notar que especies que antes uno suponía que no iban a sobrevivir por las condiciones de frío del ambiente, hoy pueden sobrevivir. Te doy un ejemplo: hace 3 años atrás en Base Esperanza en un verano hizo 18 grados y medio. Claro, estamos hablando impensable. Impensado, o está lloviendo mucho más que antes. Ese es un gran cambio que también te puedo comentar, como en el norte de la península se observan estas especies de olas de calor, pero digamos que estos días de calor extremo en función de lo que es una temperatura antártica, ¿no? Y esto de los patrones de lluvia, en vez de nevar tenés lluvia, mucho más lluvia, precipitación en forma de lluvia que antes. Y esos son cambios muy notorios. Entonces empezás a ver que te cambia todo el sistema, que perdés masas de hielo, que aparece la vegetación mucho más presente. Otro problema que tenemos es que gran parte de los suelos de Antártida se llaman permafrost. Es un suelo congelado por las condiciones de temperatura, y se empiezan a ablandar porque ya no hay tanto frío, y eso también trae muchas complicaciones. A veces tenemos bases o viejos refugios instalados sobre terrenos que hoy están
demasiado blandos y las estructuras se empiezan a resentir. Hay un montón de cambios también en lo que no es natural, sino en las construcciones, las bases de distintos países, que también están sufriendo los impactos del cambio climático, ¿no? Por todos los cambios que se observan. Así que es bastante drástico. El norte de la península antártica, insisto, es el sector más complicado de todos, y es donde Argentina desarrolla casi el 90% de sus actividades. Claro. Martín, entre esas incorporaciones que se pueden ir dando en forma paulatina de especies exóticas para la Antártida, y hay que tener mucho cuidado, están los insectos, ¿verdad? Sí, sí. Un caso, hay una mosquita que se llama tricosera, el nombre científico, que apareció allá por el año 2006 en una base uruguaya, ahí en la isla 25 de Mayo, en la Shetland del Sur, y a pesar de los esfuerzos de los distintos países, por ejemplo, para parar eso, ha ido con el tiempo avanzando y sigue apareciendo en otras bases cercanas y amplía su distribución. Nosotros la registramos el verano pasado en un refugio cerca de una base argentina, de base Carlini. También tuvimos episodios con unas polillas que nos aparecieron también en los depósitos de una base. Los insectos están apareciendo, las plantas también son un problema, ¿no? Se considera que también otro de los tipos de organismos que pueden generar problemas en los próximos años es el desarrollo de vegetación no nativa. Así que bueno, hay muchos protocolos de control previo a los viajes para todo el personal de programas antárticos y de empresas de turismo para prevenir, ¿no? Llevar o semillas o propágulos o cualquier tipo de organismo no nativo hacia el continente. Es una preocupación muy grande. Claro, por un lado debe estar la tranquilidad de que el frío, la temperatura se encarga de eliminarlo, pero en otros casos puede haber una readaptación al ecosistema. Sí, exacto. Y aparte, como te decía, porque las condiciones ya en muchos casos ya no son tan extremas como antes. Claro. Entonces, vos tenés organismos de zonas frías, como puede ser, hablando de nuestro país, de organismos del sur de la Patagonia, que empiezan a no tener las condiciones de vida habituales de organismos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, ya en un momento empiezan a no ser tan distintas que lo que encuentran allá hoy. Se consideraba siempre que la Antártida tenía como un aislamiento por cuestiones de clima, claro, y también la cuestión de circulación del océano, estaba como en un aislamiento que se empieza a romper con estos cambios en las condiciones, ¿no? Que se vuelven más favorables para los organismos que son de fuera de la Antártida. Y también implica esto que hay, no sé, especies de pingüinos que empiezan a anidar cada vez más al sur, porque encuentran cada vez condiciones más favorables, más hacia el sur, donde antes empiezan a encontrar lugares libres de hielo y empiezan a anidar donde antes no anidaban. El cambio es para todos, para los que están allá, y para las posibilidades de los que pueden ir desde acá. Realmente la dinámica de cambio que se está observando es muy grande, es muy grande. Martín, bueno, otro de los trabajos centrales que realizan es el tema de los residuos. No puede quedar allí el residuo que se genera en la Antártida. Hay diferentes tipos, algunos que son por allí más tóxicos, otros no. ¿Cómo es el tratamiento del residuo? ¿Se lo trae a la Argentina? ¿Cómo es? Bien, sí, los residuos fue, como te decía, al momento de sanción del protocolo, hace 40 años atrás, uno de los ejes centrales fue el tema residuos, porque había un pasivo ambiental muy grande, los residuos no se traían, no se sacaban de la Antártida, quedaban en las bases y se habían ido acumulando. Con 30, 40, 50 años de actividad, una base tenía residuos acumulados. Argentina, como los demás países, teníamos ese problema, y uno de los ejes centrales del protocolo fue cambiar esa gestión de residuos. Hoy la gestión es, como vos decís, la obligación de los países, parte del tratado, de traerse hacia su país. En el caso de Argentina, que reclama territorio, es traernos hacia nuestro sector sudamericano. Los residuos generalmente los traemos a Ushuaia o a Buenos Aires, alguno de los dos puertos. La obligación es traer todo lo que se genera allá y limpiar. Se ha ido limpiando. Hay un trabajo muy grande, especialmente en estos últimos años, para que casi todas las bases de nuestros países no tengan más lo que llamamos residuos históricos.
se ha logrado un trabajo de limpieza muy grande, todavía queda trabajo, pero se ha avanzado mucho. Y a diferencia de lo que ocurre acá, que a veces no en todo el territorio es uniforme la política de gestión de residuos, en Antártida sí o sí hay una obligación de clasificación, de segregación inicial, de separar en distintos grupos. Uno es el que vos decís, es el grupo, nosotros llamamos grupo 3, el de residuos peligrosos, que son los más peligrosos para el ambiente, ¿no? Claro. Lo que implican como contaminante. Así que toda la gestión en las bases implica un mismo plan de gestión que implica la separación, clasificación, pero sigue siendo un trabajo muy difícil. Yo les hago un comentario que lo hacemos cuando damos las capacitaciones. La basura solo la podemos evacuar cuando van el rompehielos o otros buques en el verano. Así que imagínense en la casa de cada uno de nosotros si el basurero pasara una vez por año, lo que implica entonces que preparar, preservar. Estamos hablando de preservar a la Antártida, muchas veces a la intemperie, para asegurar que una vez al año que viene el recolector, que en este caso son los buques, se va a llevar toda esa basura que generaste en un año. Así que la tarea es muy, muy difícil. El personal de las bases hace un esfuerzo enorme para hacerla correctamente. Así que es la gestión de residuos un tema sumamente importante para las bases, para Argentina en su política antártica y para las bases también. Y es una tarea que demanda muchísimo esfuerzo del personal que va para asegurar este ciclo de gestión, como les digo, que es lo que digo. Piensen si tienen que tener su basura durante un año. Claro, terrible. Martín, bueno, hablabas hace unos minutos de las especies exóticas, los problemas que trae la introducción y digo también nosotros somos exóticos ahí, ¿no? Hablando ahora sobre los residuos y cómo gestionarlos. Respecto a esta situación, digo, también nos comentabas que cada vez más es la gente que visita la Antártida de manera turística. Digo, desde la Dirección Nacional del Antártico, cómo gestionan estas visitas que imagino son cada vez mayores respecto a lo ambiental y respecto también a la permanencia de la gente en la Antártida. Sí, el turismo antártico es una de las dos actividades comerciales permitidas en la Antártida, la otra es la pesca. ¿No? En el ámbito nuestro de la dirección y del Comité de Protección Ambiental del tratado, solo regulamos el turismo. La pesca está regulada bajo otro organismo que se llama CAMELAR. El turismo es una actividad que ha crecido muchísimo. Pasamos en unos 10 años o un poquito más, 15 años, de unos 3.000, 5.000 turistas por verano llegó a un récord pre-pandemia de 85.000 turistas, algo así, en un verano. Para Argentina es muy importante la regulación del turismo porque el 90% de las excursiones, que son por crucero, la mayoría, el 90% de las excursiones por mar, que es vía marítima, que van a Antártida, salen de Ushuaia. Así que es Ushuaia la puerta de entrada fundamental de toda esta actividad. El turismo se regula, la dirección, nuestro programa regula desde las resoluciones, las directrices que están establecidas desde el Comité de Protección del Tratado Antártico, desde el Tratado Antártico. Hay un montón de normativa para regular la actividad. Se regula la forma, digamos, las posibilidades de desembarco, dónde se puede desembarcar, de qué forma. Hay lugares que tienen, los más utilizados tienen sus directrices de visita, se regula la forma que se puede visitar, se regula de a cuánta gente puede estar a la vez, se le ponen muchos requisitos para regular la actividad, pero es una actividad que crece y que no hay un limitante de cuánto turismo por ahora pueden recibir el continente. Claro. Martín. Y sí, una cosita, no hay actividad de lo que se llama de actividad permanente, turismo en el sentido que no hay instalaciones para quedarte allá, todo es con barcos desde un crucero. Pero hay instalaciones permanentes. Martín Díaz, bueno, te agradecemos muchísimo esta charla, ha sido realmente
muy saludable encontrarnos con este trabajo que lleva a cabo la Dirección Nacional del Antártico, bueno, con todos los organismos que tienen que ver con la Cancillería Argentina, este programa de gestión ambiental, de turismo, la preservación de eso, y encontrarte a vos 30 años después de haber hecho la primera visita con esta pasión, con esta Antártida que ha cruzado tu vida. Bueno, no, Sergio, Carla, yo les agradezco a ustedes, como siempre, que nos permitan la oportunidad de contar lo que hacemos en esa parte de nuestro país, es muy importante para nosotros, así que desde ya agradecidos nosotros por darnos esta oportunidad.